Ya. Vamos a hacer entonces patología renal. Que nada quiere conmigo. La única buena noticia que les tengo es que me da la sensación que no hay mucho cálculo de dosis en la prueba. Ay, qué malo. Tanto que lo tienen listo, yo no pregunto. No hay mucho, ahí estamos organizando bien. Espero mandar esta semana también a las presentaciones. Si tienen alguna sorpresa, les cuento la próxima semana. Ya. Entonces, conocer el dato epidemiológico, el tratamiento oportuno de estos usuarios con insuficiencia renal aguda crónica, ¿ya? Vamos a utilizar en este caso IRA, insuficiencia renal aguda, ¿ya? Porque en otros casos usamos insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Así que ahí vamos a tener esa pequeña diferencia. Vamos a ver la fisiopatología, las causas y los factores de riesgo, los cuidados de enfermería y los diagnósticos probados. ¿Se pusieron su ABP? Sí. Exacto, súper bien, los estoy superando. Ahí está. Muy bien, ¿ya? Entonces, el concepto de insuficiencia renal pasa que los riñones básicamente no funcionan bien o directamente no funcionan. Y el problema es que no va a poder generar un proceso habitual que lo que nos ayuda, ¿cierto?, es eliminar el exceso corporal. ¿Qué otras funciones tenía el riñón? Aparte de eliminar el exceso corporal. Regular la presión arterial en el sistema nervioso y la aldosterona. ¿Qué más? Aparte de CTRC. ¿Qué más? ¿Bien? Hormona. ¿Qué hormona era importante aquí? No, del riñón. La suprarrenal es otro órgano distinto que está ubicado arriba del riñón, pero que no se relaciona. La eritropoyetina. ¿O no? Si hay poca eritropoyetina, ¿qué hay? ¿Poco también? Perfecto. ¿Qué más? Regulamos a nivel renal. Ácido base. ¿Qué poco? La excreción o del bicarbonato. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de falla renal, no solo vamos a hablar de problemas de filtración, sino además de regulación de todas estas cosas que estamos comentando. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener alteraciones en todos los niveles, sobre todo en etapas avanzadas de insuficiencia renal. Y como este riñón tiene funciones importantes a nivel sistémico, cuando tengamos una falla del riñón vamos a tener también manifestaciones, no solo del riñón propiamente tal, sino también manifestaciones sistémicas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está muy frío? Voy a bajar la potencia. Ya. Entonces. No, estoy pensando en empezar. Acordémonos cómo es el riñón. ¿Se acuerdan? Lo he visto aquí 50 minutos, ¿no? Vamos a tener nuestro riñón que está, ¿en qué lugar ubicado? Retroperitoneal, eso es súper importante. No está dentro del peritoneum, sino que está fuera del peritoneum. ¿Ya? En la zona dorsal, ¿cierto? Debajo del diafragma y arriba de él se encuentra la suprarrenal. Y eso es súper importante porque alguna alteración renal podría afectar de forma directa o indirecta la suprarrenal. ¿Y para qué sirve la suprarrenal? Ya, pues, ¿para qué sirve la suprarrenal? Hormonas. ¿Qué hormonas? No, es que a media neurona veo. Como de presión o de la cantidad de agua. No, ese es el riñón. ¿Nadie se acuerda que hormonas secreta la suprarrenal? ¿Aldosterona? ¿Ah? ¿Aldosterona? No, o sea, no, la suprarrenal. Epinefrina y no epinefrina. Son súper importantes. Básicamente son como lo que nos hace vivir, ¿ya? No olvidar. Y a nivel renal tenemos, ¿cierto?, la médula,
la arteria renal, que eso es súper importante con respecto a la irrigación, porque vamos a tener algunas alteraciones isquémicas, por ejemplo, renales, que pueden generar alteraciones del riñón porque tenemos una alteración de la perfusión. La pelvis, que se acuerdan que era la encargada de como recepcionar el volumen que iban las neuronas generando. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Algo? Ya. Entonces, aquí están las funciones del riñón. Formar orina, desecho, ¿ya? Y eso va a depender de algunas hormonas que ustedes ya mencionaron. Excretar productos de desecho. ¿Qué productos de desecho eliminamos en la orina? El amoníaco. ¿Qué más? La urea. La urea, excelente, porque cuando tengo problemas de eliminación de urea puedo tener lo que se llama síndrome urémico. ¿Sí? ¿Qué más? Regulación de electrolitos. ¿Por qué? Ya, ¿en serio? Ya, la filtración. ¿Se acuerdan que filtraba dónde? Hasta Mengele, tubo proximal, tubo distal. Ya, pero al menos se acuerdan que unos absorbían y otros eliminaban, ¿no? Sí. Al menos eso, ya. Equilibrio ácido-base, ya se lo comentamos, ¿cierto? Como favorece la absorción del bicarbonato en particular, ¿cierto? Vamos a tener ahí como el buffer de la acidificación. Control del equilibrio hídrico, ya ustedes muy bien mencionaron, ¿qué sistema? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Vamos a tener el control de la presión arterial por lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener también la depuración renal. ¿Qué será eso? Depuración renal. ¿Qué será la depuración renal? ¿Se está más despierto usted? Renal. ¿Esa no es la limpieza renal? ¿Cómo se limpia? Que no se produzca uremia, ¿cierto? Se asocia a la eliminación de tóxicos. Regulación de productos de eritrocitos, ya comentamos por qué. Síntesis de forma activa de vitamina D. Eso es súper importante. ¿Cuál es la pega de la vitamina D? Absorción de calcio, como concepto, ¿qué hace? Calcificación ósea, que no es lo mismo. No es que yo tenga calcio en la sangre, sino que hago que el calcio entre al hueso. ¿Sí? Y recuerden que requiero la vitamina D pase por el sistema renal para que pueda activarse este proceso de, si no paso por el sistema renal, voy a tener una disminución de la, por más que usted se tome la vaca leche, ¿cierto? No va a haber calcio que ingrese al hueso. Si yo no estoy expuesto a la vitamina D activada, que se hace en riñón en presencia de luz solar. ¿Recuerden eso? Y vamos a tener secreción de prostaglandina, importante para el proceso inflamatorio. Y aquí tengo la pregunta que les había hecho: ¿para qué sirve cada uno de los colores? Asterisco, flechas, porque yo le voy a preguntar en la prueba algo así como: ¿tiene un trastorno de el tubo, la asa de Henle? ¿Qué manifestaciones usted puede observar en este usuario? Y usted me va a responder lo que sale aquí. ¿Sí? ¿No vieron que no le di? Entonces, vamos a tener que la filtración va a ser selectiva. El glomérulo no va a filtrar todo. ¿Qué cosas no pasan por la orina o no debiesen pasar nunca? Proteínas. ¿Qué más? Glucosa. ¿Qué más? Eso. Proteínas y glucosas como grandes conceptos. Hay algunas otras cosas que no debiesen pasar, pero eso como grandes conceptos, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo observo en el examen, como hablamos la semana pasada del examen de orina,
Cuando yo observo proteínas o observo glucosa, voy a hablar de un trastorno en la filtración del glomérulo. El glomérulo no está siendo capaz de guardar aquellas cosas que debiese guardar y las pasa. ¿Por qué? Probablemente porque está disfuncional. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Está el dibujo igual. ¿No? Ya, túbulo colector, vamos de abajo para arriba. Túbulo colector, tenemos reabsorción de agua mediada por ADH. Por, entonces, antidiurética. ¿Dónde se secreta la antidiurética? En el cerebro. No es local, es central. ¿Ya? Entonces, si yo me devuelvo, ¿cómo se llama este túbulo? Contorneado. ¿Contorneado cuál? Distal, porque está más lejos. Y aquí tenemos reabsorción de agua, también por ADH, calcio, fósforo, sodio, potasio, ¿ya? Bicarbonato, ¿ya? Y ahí vamos viendo la idea que nuestros lectores revísenlo, aprendan, ¿cierto? De memoria. ¿Cuál es el enfoque, chiquillos? Enfóquense principalmente en las principales diferencias de unos con otros. ¿Qué les recomiendo yo? Háganse un cuadrito comparativo. ¿Sí? Túbulo proximal, asa de Hendler, túbulo distal, y cuáles son las principales diferencias para que puedan claramente identificar cuando el problema es de un lado o de otro. ¿Ya? Eso. Quiero que quede súper claro para que sea más fácil para ustedes estudiar. ¿Ya? Y lo que tiene que ver con el glomérulo, que ya lo hablamos, que son las proteínas y la glucosa las que no debiesen pasar. Entonces, un cuerpo humano sano, mujer, porque los varones tienen un poquito más de agua que las mujeres, tienen un 60% de agua aproximado, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con su peso corporal? Su peso ¿cómo se llama? ¿Endomorfo? ¿Cómo se llama cuando son como Mesoformo. La mitad mesomorfo. Mesomorfo, gracias. No me acordaba. Si uno es mesomorfo, debiese tener un 60% de agua, porque entendemos si hay mayor tejido de otro tipo, por ejemplo, mayor tejido adiposo, otro tipo de distribución corporal, vamos a tener alguna pequeña variación, pero igual es muy poquitito. ¿Ya? Y va a ser regulado el volumen siempre por los riñones. Los riñones van a determinar si absorbo, si elimino, si guardo o no guardo, ¿cierto? Asociado a lo mejor a alguna otra patología de base. ¿Qué otra patología puede generar una alteración en la eliminación de agua? La insuficiencia cardíaca. ¿Por qué tengo un problema en la eliminación de agua? Por la retención. Ya, pero ¿por qué se genera esta retención? ¿Cuál es el problema? En la insuficiencia cardíaca en particular. ¿Cómo se llama eso? Osmolaridad. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo vos? Ya, ahora es cuando. No, que no sé si es. No, ya dio vergüenza. ¿Qué alteración, qué presión se altera en la insuficiencia cardíaca donde yo muevo el agua de un lado para otro, por lo tanto disminuyo la filtración glomerular? Hidrostática. ¿Se acuerdan o no? Que había un reflujo, que la cuestión se devolvía, se dilataban las venas, ¿o no? Ya, ok. ¿Qué otra patología? Porque yo podría ver una falsa alteración renal en esos usuarios. Un EPA, que es un poquito de insuficiencia cardíaca exacerba. ¿Qué más? Hace poco. La citis ¿Qué patología? hepática. Las patologías hepáticas. ¿Dónde está el problema en la patología hepática? En la albúmina. ¿Cómo se llama esa presión? En la presión oncótica. ¿Sí? Por lo tanto, hay muchas cosas que dependen del riñón, pero también hay muchas cosas que dependen de otras patologías que pueden mostrar cosas del riñón que no son. ¿Ya? Entonces, tenemos la formación de orina va a ser en las nefronas. La nefrona se genera el proceso de filtración glomerular y eso va a dar una velocidad.
¿cierto? ¿Se acuerdan un poquito de eso? Y, ¿no? Al menos había números que determinaban la velocidad de filtración glomerular. Se va a generar una reabsorción también, o sea, si bien en el tubo los empiezan a pasar, empiezo a eliminar, mientras voy pasando reabsorbo y voy en este proceso de equilibrio, ¿cierto? Hasta llegar a el túbulo colector, donde el túbulo colector va a terminar llegando a los cálices y finalmente va a eliminarse por la orina, ¿cierto? Pero todo el proceso de absorción y reabsorción se da en los túbulos, ¿sí? ¿Y qué cosa tengo que mirar en la orina? El color. ¿Qué cosa me determina el color? Si está hidratado o no está hidratado. Ya, la hidratación. ¿Cómo estamos cuando estamos menos hidratados? Más amarilla. Más bien concentrado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro color será importante observar? Si hay hematuria. Hematuria. Perfecto. ¿Qué otra cosa será importante observar? Coluria. Muy bien. ¿Se acuerdan que era la coluria, cierto? Color Coca-Cola. Color oscuro, degradación de bilis. ¿Ya? Muy bien. El aspecto. ¿Qué cosas vamos a mirar del aspecto de la orina? Sedimento. Presencia de sedimentos. ¿Qué más? Sí. La turbiedad. ¿Se acuerdan de esa figura que veíamos la semana pasada? Que es turbia. Lo que no es turbio es lo que yo puedo ver a través. Es translúcido. Lo más turbio es lo que no está translúcido. ¿Sí? Olor. ¿A qué huelen las orinas infectadas? A pescado. No, a pescado, no de eso en las orinas a pescado. ¿Ya? Pero unos olores más bien ácidos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa vamos a ver? El pH y la densidad, ya vimos los valores la semana pasada. Detección de proteínas. ¿Qué es detección de proteínas? ¿Dónde está el problema? En el glomérulo. Muy bien. Detección de glucosa, ¿dónde está el problema? En el glomérulo. Muy bien. Cetonuria. ¿Cuándo se presenta cetonuria? Por la diabetes, ¿no? Ya, en una cetoacidosis diabética. ¿En qué otro caso puede dar cetonuria? ¿Cuándo puede ser cuando hacen ayunos prolongados? Muy bien, ¿cierto? O sea, generación de energía en ausencia de glucosa. Aparecen las cetonas y esa cetona puede provocar una cetonuria. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tener también la presencia de eritrocitos, ya me lo comentaron, cilindros, cristales y bacterias, lo vimos la semana pasada cuando se presentaba, y leucocitos, ¿ya? Los leucocitos pueden estar presentes, no necesariamente en presencia de piuria, ojo, ¿ya? Piuria como desde lo macro, que uno lo ve y se ve como con pus, sino que puede estar solo en microscopio, la presencia de leucocitos, en orines inflamatorias. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Lo hemos hablado de normalidad. O sea, hablemos de enfermedad. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia renal, vamos a hablar que los riñones no van a ser capaces de filtrar la cantidad de sangre que filtran frecuentemente. ¿Ya? Eso es como concepto de insuficiencia renal. Esto puede ser un cuadro corto, que dure poquito, que vaya a ser insuficiencia renal aguda, y esto puede ser progresivo, que se va a llamar insuficiencia renal crónica. ¿Una aguda puede llevar a una crónica? Sí. ¿Una crónica puede reagudizarse? También. Sí, obvio. Yo puedo tener insuficiencia crónica grado 1 y se me ocurre que me dé una pielonefritis, por ejemplo, ¿cierto? Y me puede dar una insuficiencia renal aguda sobre crónica también. ¿Ya? Que después podría revertir hasta su estado como basal. ¿Se entiende? ¿Están despiertos? De verdad que hoy día están peor que nunca. Estamos, digamos. ¿Y cómo se va a definir? Como disminución del flujo plasmático. Importante, ¿cierto? Que tenemos que saber que el riñón tiene dos irrigaciones. No sé si entendemos eso. Una irrigación que lo va a nutrir, le va a llevar oxígeno al riñón, y otra filtración que tiene que ver con la filtración de la sangre. Son cosas distintas. ¿Sí? Cuando hablamos de problemas, por ejemplo, isquémicos renales, vamos a hablar de que la perfusión del riñón se ve disminuida, la que nutre el riñón, no necesariamente la que filtra. Entendemos la diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo una hipoperfusión renal,
va a tener como consecuencia una alteración de la filtración, porque tengo menos irrigación, por lo tanto el riñón funciona menos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos la aguda y crónica y vamos a evaluar estos 4 exámenes que ustedes están observando aquí. Siempre, cuando hablamos de insuficiencia renal, tenemos que mirar la creatinemia o la creatinina, vamos a mirar el hidrógeno ureico, la velocidad de filtración glomerular y vamos a mirar la diuresis. Y el examen de orina también como concepto. Aquí vamos a meter un poquito también del débito urinario. ¿Ok? Para que nos vaya orientando en sí no para un llamamiento de este usuario. ¿En qué tubo se toma este examen de sangre? Se toma todo el mismo tubo. Ya, pero desde el concepto más que desde el color. Tubo, ¿en qué tipo de tubo tiene que ir esta muestra? ¿Por qué me dicen del color? Porque usted si se va a trabajar a China capaz que sea de otro color. No necesito el color, necesito que entiendan el concepto del tubo. ¿Qué tiene que haber en el tubo para que se tome este examen? Nada. Tiene que ser un tubo sin anticoagulante. ¿Sí? ¿Por qué sin anticoagulante? ¿De dónde están estos valores en la sangre? En el plasma. Entonces yo necesito que se separen los elementos figurados del plasma. Los amarillos que vienen con gel aceleran este proceso, no hacen nada más. ¿Ya? Por eso saquémonos el amarillo, sino que el concepto de que no tenga anticoagulante. O sea, depende, porque antes no había con gel y ocupábamos el rojo y era lo mismo. ¿Sí? Porque el gel no es un anticoagulante. Nada, absolutamente nada, porque lo que busco es el plasma, por eso es importante entender el concepto de lo que yo estoy utilizando. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ya, ¿qué pasa con la epidemiología de las enfermedades renales, cierto? Además de las glomerulonefritis agudas, que las vimos el síndrome nefrítico y el síndrome nefrítico, ¿se acuerdan, no? ¿Algo de eso? ¿Sí? Vamos a tener otras patologías, como se mencionó al principio, la primera causal, o el 50% de las enfermedades renales se deben a la diabetes. 50%, uno cada dos. ¿Por qué se genera enfermedad renal con la diabetes? Enfermero. Por la concentración de glucosa. ¿Ya? ¿Y qué genera la glucosa? Un rompimiento del glomérulo. Una lesión. Ya. Ya, bien, una lesión glomerular. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la cañería con piedra? ¿Sí? Ok, ese concepto. Acuérdense que el daño progresivo de la pared del vaso sanguíneo del riñón va a generar que finalmente empiece a filtrar y una vez que ya se empieza a filtrar ya no hay vuelta atrás. Estas células no se van a regenerar, ya, porque son muy específicas. Profe, ¿ese mismo el daño cuando pasa la proteína? ¿Nunca el riñón vuelve a ser igual? Nunca. Aunque haya sido por alguna patología así como específica. Una patología aguda. Un ejemplo como en el embarazo, ve que pasa esto de que da la preeclampsia. Ya, el riñón, hay unos botas de proteína, pero el riñón nunca más vuelve a ser igual. No. No significa que termine con insuficiencia renal como concepto, ¿sí? Significa que el riñón ya perdió células al respecto. Puedo dejar de tener proteínas, pero efectivamente tengo ya menor funcionalidad renal. Si usted hiciera una biopsia renal, tendría una disfunción parcial de algunas células renales. ¿Sí? Porque ya se rompió la renal. ¿Ya? Sobre todo cuando es por largo tiempo. Si fuera alguna patología más bien aguda, podríamos que la célula pudiese como cicatrizar, entre comillas. ¿Sí? Pero en general quedan con daño. Por eso yo les hablaba que los que tienen pluritis recurrente la semana pasada terminan con insuficiencia renal. ¿Sí? El problema de esta enfermedad es que como se asocia a patología como la diabetes, a llegar a una insuficiencia renal diabética, como que el diabético nunca se cuidó, ¿cierto? Y si nunca se cuidó, probablemente nunca se va a volver a cuidar, ¿sí? Entonces, lamentablemente es súper progresivo.
Y eso va a determinar que la mayoría de estos usuarios terminen o en diálisis, o en peritoneodiálisis, o en terapia de reemplazo renal, derechamente. ¿Ya? La estrategia renal, fíjense, propuesta para el año 2022 por el MinSal, la idea era fortalecer el cuidado renal desde la red asistencial del sistema público. ¿Ya? Y también es importante, y aquí tenemos el programa de salud cardiovascular, ¿o no? ¿Qué hacen ustedes con los cardiovasculares? ¿Se acuerdan el set de exámenes que le pedíamos? ¿Cuál era? Función renal, hemograma. Función renal, hemograma, Creatinina, orina. CREA, ¿o no? A todos, independiente de la patología que tuvieran, ya fuera dislipidemia, ya fuera diabetes, ya fuera hipertensión, ¿o no? ¿Por qué? Porque además, como progresa, y vamos a ver, ¿cierto?, que la insuficiencia renal etapa 1 desde la cronicidad no tiene síntomas. Por lo tanto, ¿cuándo se detecta la gente? O en su chequeo, que pocas veces nos hacemos, o cuando están ya avanzados en etapa 2 o 3. Y una vez ya en etapa 3, en general, como que avanzamos sí o sí hasta las 5 rápidamente. Entonces, es súper importante la detección precoz. Y aquí estamos, ¿cierto?, como enfermeros, desde el punto de vista de la APS en particular, ¿cierto?, bajo el programa de salud cardiovascular y todas las otras que hacemos, desde cómo detectar, qué ver, qué hacer, qué educar, ¿cierto?, con respecto a que esto no progrese. ¿Ya? Y vamos a tener una escala que se llama AKI, ¿ya? Se llama Acute Kidney Injury, que generalmente es el daño renal asociado a una enfermedad renal. Y vamos a tener una medida brusca de la función renal que podría ser reversible, ¿sí? El AKI es un problema que se puede observar en pacientes hospitalizados o en pacientes ambulatorios. Aquí está la respuesta a su pregunta. El aumento de la creatinina sérica a un 50% o más puede asociarse al diagnóstico de AKI, ¿ya? O de daño renal. Y el volumen renal podría verse normal, o sea, orina normal, no orina menos ni orina más. ¿Sabías que es como asintomática, por así decirlo, entre comillas? Podrían no detectarlo y la gente no consulta, ¿no? Vamos a tener, ¿cierto?, que el AKI grave o la insuficiencia del daño renal grave podría generar diálisis y estos pacientes terminan como paciente crítico en la mayoría de los casos también. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo tengo? Edad, pero no cualquier edad, a mayor edad, ¿cierto? Mayor riesgo de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque tengo mi riñón funcionando más tiempo, es así de sencillo. Ser hipertenso, ser diabético, ya lo vimos, ser paciente crítico. Cualquier enfermedad que dé una enfermedad crítica, cualquiera, ¿sí? La que ustedes en su cabeza que termine en la UCI, el paciente tiene riesgo de ser enfermedad renal aguda. ¿Ya? Administración de medicamentos, administración de volúmenes, alteraciones de la perfusión. Esto porque tiene normalmente alteración de la perfusión renal y eso va generando este problema vascular. ¿Ya? Si fuera neurológica también, como que hay todo lo que sea crítico, el paciente tiene mayor riesgo. ¿Ya? Hemorragias, traumatismo, ¿cierto? El uso de medio de contraste. ¿Qué precaución han visto ustedes en usuarios con uso de medio de contraste? La creatinina. Toman CREA, pero a todos los pacientes. A los mayores de... No todos, ¿a quién? A los adultos mayores. A todos los crónicos y en general los mayores de 40, como el promedio. Y tenemos dos factores de riesgo, la enfermedad crónica y la edad. Porque ustedes me imagino que no les han pedido cuando se máscara con contraste. Con pacientes crónicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se genera la insuficiencia renal aguda? ¿Ya? Vamos a tener una hipoxia de la médula renal. ¿Qué cosa puede ser hipoxia? ¿Alguna obstrucción puede ser o no? ¿Obstrucción de qué? Cuando dijo que teníamos ¿cómo se llama? La arteria renal, que diga, ¿Ya? ahí si tenemos alguna obstrucción no tenemos flujo y... La vascular, Ajá. ¿cierto? Principal problema vascular, ¿ya? Ya sea de obstrucción o de hipoperfusión por otras causas, por ejemplo una hemorragia, ¿o no? Si usted tiene una hemorragia,
voy a hipoperfundir el riñón para perfundir mejor cerebro y corazón. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, por favor. Respondan, al menos que están vivos al otro lado. ¿Ya? Eso va a generar una alteración, fíjense, de suministro de sodio a la mácula densa. ¿Cuál era la mácula densa? La que detecta la presión arterial. ¿Sí? Entonces, ¿asociado a qué? Al sistema adrenal que tensiona aldosterona, para esa activación. Por lo tanto, voy a generar una vasoconstricción. Tengo mucho sodio, o sea, tengo poca agua. Eso es lo que censo. ¿Sí o no? Es como que usted se hubiese comido el McDonald's, la pizza, la comida china. ¿Se acuerdan o no? La comida china. Depende. Ahí depende de cada factor en el fondo. Pero detecto eso y voy a generar una vasoconstricción renal. ¿Por qué? Porque tengo poca agua. No es que tenga poca agua, es que tengo mucho sodio. ¿Sí? Eso me va a generar aumento en la liberación de prostaglandinas y óxido nítrico. ¿Cuál era la función del óxido nítrico? Mataba todo. ¿Sí? Era como una natural killer, pero para el otro lado. ¿Sí? Vamos a alterar la liberación de prostaglandinas que me genera inflamación, ¿cierto? Y dolor también podríamos generar. Vamos a tener entonces aumento del flujo sanguíneo medular y disminución de la rama ascendente gruesa de los túbulos renales. Ahí me refiero a arterias, lo que irriga los túbulos renales. ¿Sí? O sea, una hipoperfusión del riñón. ¿Sí? Y vamos a tener un reordenamiento celular, fíjense, de los túbulos renales por hipoxia. Una alteración del citoesqueleto. Cuando digo eso, ¿qué se imagina? La forma de la célula la alteramos. Fíjense. Y eso me va a generar, fíjense, desprendimiento de células, adhesión inapropiada y obstrucción de los túbulos renales y daño que agrega a el riñón. Y eso va a generar una insuficiencia renal aguda. Ese es el proceso mediante lo que se genera. Efectivamente. Y usted me dice, si estamos modificando el citoesqueleto, y aquí viene la pregunta suya, ¿de qué forma lo reordeno? Por eso muchas veces el daño queda crónico. O queda, más que crónico el concepto, como queda para siempre. ¿Sí? Por eso es importante cuidar este riñoncito que nadie pesca. Vamos a, fíjense, no necesariamente presenta oliguria. ¿Qué valores eran oliguria? ¿Se acuerdan? Florina. Menos del 0,3. No sé, no. Muy bien, por acá se acordaron. Ya. Entonces, repasemos. Mayor a 3 ml. Ya, teníamos la anuria. ¿Qué era cuánto? Menor a 0,3, ¿qué? ml hora. ml kilo hora. Kilo, no se coman el kilo, por favor. Después estaba la oliguria. Uy, el plumón. Era entre Entre 0,3 0,3 a 0,5. 5. Después la orina normal. 0,5 Mayor. mayor a 0,5 Ah. hasta 3. Ahí. ¿O este era 0,49? No. No. Y cuando digo 0,5, ¿qué es? Oliguria normal. Aquí si por ejemplo, si dice normal, de 0,5 se rebaja de 0,59. 0,051, dice usted. Mayor o igual a 0,5. ¿Hasta cuánto era? Hasta 3. Hasta 3. Muy bien. ¿Y ahora la poliguria cuánto? Mayor a 3. Mayor a 3 ml kilo hora. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Lo recordamos? Profe, eso, los datos han ido cambiando porque en el SITch una profe me debatió que estaba mal, me dijo.
Ya, lo conversamos cuando vimos balance hídrico. ¿Qué conversamos? Que de acuerdo a la literatura esto podía cambiar. Ya. Y que para la asignatura íbamos a tomar estos valores, porque fue lo último que encontré yo de la Sociedad Nacional de Nefrología. Sin embargo, hay personas que postulan que la orina normal tiene que ser entre 1 y 2. Por ejemplo, en pediatría, ellos 0,5 es poco, desde 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a depender de la biografía que ustedes encuentren. Es que el problema es que de repente los profes nos retan porque dicen, no, es que eso no es. Incluso como que... Pero yo eso se lo dije el año pasado. Sí, no, pero es que... Ahora, ¿qué sí está normado? Esto sí. ¿Ya? Pero va a depender del usuario. Porque si yo tengo un usuario con insuficiencia renal que se pone a orinar 3 ml hora o 2,5 igual es harto para él. ¿Se entiende el concepto, no? Sí. Pero es eso. Yo estoy de acuerdo con la profesora. Y efectivamente podemos tener pero al respecto. es que si nos preguntan y uno responde, el tema es que como que nos dicen, no es que está como el... A ver, ¿cómo le digo? Es como... Ay, no sé, pero es que el tema es eso, es como uno le responde y de repente así como no, está todo mal, sí está equivocado, pero no, incluso me dijo... Usted va a buscar geografía y se la pone... Sí, me dijo, muéstrame la clase, se lo mostré y sí. O sea, se lo mostré que estaba ahí, pero onda de que ella tenía la razón, no sé si se entiende. Entiendo perfecto. Y yo, me imagino hasta que pudo sí, usted, ¿no? y yo no es que yo le haya comprobado que yo tenía la razón, sino es que es lo que yo aprendí. Obviamente que esto puede variar, pero es como que a uno lo retan por no decir lo que ellos piensan. Tienen que defenderse así, yo Sí, siempre pues, les he dicho. sí. Si hay algo que ustedes aprendieron, que están seguros, vayan por la bibliografía. Si al final esto es así. Como esto también cambia, que nos pasó, por ejemplo, el año pasado, los chiquillos que hicieron Molly, justo el año pasado una modificación en el manejo de la pancreatitis, por ejemplo. Nosotros vimos pancreatitis con la modalidad antigua y yo vieron el FIX la modalidad nueva. Entonces estaban todos peleando conmigo y decían, chiquillos, yo lo siento, yo aquí, si la actualización fue ayer, ¿qué puedo hacer yo? Nada, pues. Sí. Entonces, y más encima de repente vamos muy actualizados y también se enojan. Entonces al final, mi recomendación es que vayan con la evidencia, ¿cierto? Como la persona que ya tiene como transporte normal. Que la vamos a usar en la sección americana, la sección europea de cardiología o el MINSA. Hubo una actualización de presión arterial este año, hace como 2 meses, menos, un mes yo creo. Entonces, de la Asociación Europea de Cardiología. Pues al final, ¿cuál sigo? Pregunte. ¿Ya? Bueno, la clasificación de la aquí, fíjense, insuficiencia aguda. Vamos a tener 1, 2 y 3. ¿Ya? Y vamos a tener, fíjense, por valor de creatinina. La aquí 1 o etapa 1, ¿cierto? Va a ser 1,5 a 1,9 veces el valor de la crea. ¿Ya? Y vamos a tener oliguria. Fíjense, flujo urinario menor a 0,5 ml kilo hora. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera una crea basal, ya, cualquiera, normal. Díganme cualquier valor. ¿Cuál es el valor de la creatinina normal, enfermera? ¿De cuánto a cuánto? 0,6 a 1,2. 0 a 1,2 o 1,3 dependiendo de lo que usted lea. Volvemos al problema. Ya, pongamos que el paciente tiene crea de 1 para evitar conflicto. Ya, si digo 1,5 a 1,9 veces, ¿qué valor debiese tener? Por 1,5 o por 1, hasta 1,9, ¿cierto? Eso me da 1,5 y 1,9. O sea, si yo tengo la CREA entre estos valores, me va a decir que yo probablemente tengo una insuficiencia renal aguda en etapa 1. ¿Se entiende? Y, bueno, y ahí el 0,1 lo puede reemplazar, el 1 lo puede reemplazar por 0,8, 0,7, depende del valor basal que tenga el usuario si es que tiene. ¿Ya? Después la etapa 2, 2 a 2,9 veces, y el estadio 3, 3 veces la CREA, o sea, CREA en 3, más lo menos. Profe, A por 4,5. ejemplo, si está la situación en la que uno ve una crea que está como radiomo, igual le puede sugerir quizás al paciente que vaya a un médico quizás particular, una clínica, porque normalmente los médicos en consultorio como que casi que lo toman en la como que lo aguantan. Lo que pasa es que, a ver, aquí para hablar de una insuficiencia renal, no solo voy a mirar la CREA, porque ¿qué otra cosa me puede alterar la creatinina?
Si es de plasma, ¿qué otra cosa me puede alterar la creatinina? La hidratación. Si yo estoy deshidratado, mi crea va a estar más concentrada. Y no solamente tengo una insuficiencia renal. Entonces la crea me sirve, por supuesto, pero tengo que mirar otras cosas. ¿Qué otras cosas tenemos que mirar entonces? La clínica. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro examen? Lo vimos recién. Todo. No, la velocidad. Ya, eso es súper importante, porque la deshidratación, por ejemplo, altera la crea, pero no la velocidad de filtración glomerular. ¿Sí? A no ser que el riñón esté hipoperfundido. Ahí sí. ¿Sí? Pero no debiese. ¿Qué otra cosa miramos, por ejemplo, en deshidratación, chiquillos? Miramos los electrolitos. Cuando uno ve, y esto es un tips, no es que se lo aprenda, cuando uno ve un hemograma de un paciente deshidratado, tiene todo alto. Todo. Los leucocitos altos, tiene la concentración de hemoglobina alta, los hematocritos altos, los leucocitos altos. Dice, qué raro, le falta solo agua. Uno le pone agua y todo se normaliza. Efectivamente. Entonces, no es solo mirar un número, tenemos que mirar un contexto. Y además la clínica del usuario, que se asocia a oliguria, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Ese cuadradito con asterisco. ¿Qué cree usted? A ver, que le pregunto por si acaso. Yo veo que sí, pues muy poco contenido en esta página. Agradezcan que ustedes tienen asterisco y estrellitas. Nadie más en Chile tiene eso, ni siquiera la sección 3 tiene eso. Ya, sean los privilegiados. Ya, entonces, desde el punto de vista de la frecuencia de insuficiencias renales, la mayor insuficiencia renal va a ser prerrenal. ¿Sí? O sea, antes del riñón. ¿Se acuerdan de eso, no? No, nada, pero parece. ¿Qué problema? La insuficiencia renal prerrenal. Todo lo que pase antes del riñón, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi riñoncito, espérense que lo hice para el otro lado. Ya, así, ¿ya? Ya, mi riñoncito, ¿sí? Todo lo que pase antes de llegar al riñón en el cuerpo es prerrenal. Por ejemplo, cuando hablábamos del daño hepático crónico, prerrenal. ¿Sí o no? Cuando hablábamos de la insuficiencia cardíaca, prerrenal. Cuando hablamos de hipovolemia, prerrenal. Todo antes del riñón. ¿Sí? Y esa es la mayoría de las insuficiencias renales. Después tenemos las renales propiamente tal, que van a ser del riñón. ¿Cuáles tendremos aquí? La hipoperfusión del riñón. ¿Qué más? Fármacos. ¿Qué más? ¿Cuáles fármacos eran nefrotóxicos? Paracetamol. Nefrotóxicos. Esos son de memoria, son como 3. Amicacina, la gentamicina. Ya, la amicacina y la gentamicina son nefrotóxicos. Por lo tanto, ¿qué cuidado de enfermería tiene que tener usted con estos fármacos? En la mayor cantidad de volumen que el usuario pueda tolerar y en la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, si usted lo puede pasar en 2 horas, páselo en 2 horas. Si lo puede pasar en 500, páselo en 10. ¿Sí? Lo más diluido y lo más lento. Y eso hace que tengamos menos daño renal. Y posrenal va a ser todo lo que sea hacia abajo. Por ejemplo, ¿qué sería una insuficiencia renal posrenal? ¿Quién lo dijo por ahí? ¿Ah? Cálculo. La hiperplasia benigna prostática, ¿o no? Lo vimos la semana pasada. Cálculos renales, vamos a hablar de un cálculo con una obstrucción total del lumen. Eso estamos pensando. ¿Ya? ¿Qué más? Una pielo. ¿Dónde será la pielonefritis? Renal. Renal. Ya, pero la cistitis, para llegar acá tiene que ser una pielo. No. Acá abajo en general son más bien obstructivas.
¿sí? Que dejan que termina el reflujo urinario y ahí quedamos con insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, hipovolemia y hipotensión arriba tenemos desde el punto de vista de lo que acabamos de comentar las principales causas, después las renales intrínsecas, fármacos tóxicos, algunos anticuerpos como enfermedades autoinmunes, ¿ya? Renal, diabetes e hipertensión. ¿Por qué? Porque el problema se genera en la perfusión del riñón y en la vascularización renal, ¿sí? Entonces serían renales, porque es el riñón el que se daña como concepto, ¿sí? El riñón es el que tiene problemas en sí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Ya. Y abajo tenemos las correnales, ¿cierto? Que tienen que ver con obstrucciones que pueden ser del uréter, de la vejiga, de la próstata, ¿cierto? Lo que acabamos de poner. Por otro lado. Ya. Cuadro clínico, ¿cierto? Va a depender de la fase. Vamos a tener la fase de lesión, que va a ser la fase inicial, no tiene que ver con 1, 2, 3, sino con etapas de evolución de la enfermedad. No en qué grado está, ¿sí? Son cosas distintas. La fase de lesión va a ser el inicio, ¿ya? Y esto puede ser horas o días. ¿Por qué? Porque es aguda, ¿sí? Si usted le da una piel, ¿cuánto se demorará en hacer una insuficiencia renal? Sí, ¿cierto? Días. Pero si le diera un choque hipovolémico, horas, ¿sí? Entonces va a depender, eso es fase inicial, a eso se refiere, con cómo se gatilló la hipoperfusión renal para que dejara de filtrar como filtre. Podría tener leve aumento del edema, leve, si es que, ¿cierto? Porque no en el caso de hipovolemia, pero en otra causa, por ejemplo en la piel, ¿no es cierto? O en una obstrucción del uréter, o en una hiperplasia prostática, lo que sea, ¿cierto? Tengo la misma cantidad de volumen que debiese tener, pero no la estoy eliminando. Entonces, ¿qué pasa a nivel vascular? Se va hacia el tercer espacio, por aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿No están totalmente confundidos? ¿Sí? Ya, ok. Y podría tener un aumento de la CREA poquitito, ¿sí? Como la etapa 1, digamos, ¿cierto? Entre probablemente 1,5 a 1,9. Después tenemos la fase oligúrica, que vamos a tener aquí anuria, o sea, menor a 3 ml kilo de orina. No es que no orine, es que orine muy poquitito, ojo, podría no orinar también, pero el concepto de anuria muchas veces uno lo apoda al no orinar, pero este paciente podría orinar, pero muy poquitito, ¿ya? Y vamos a tener una azoemia. ¿Qué es una azoemia? Azoemia sí, lo vimos en Pandialitis. Lo tengo dibujado. ¿Dónde está? Entonces el ácido úrico, ¿ya? ¿Qué hay ácido úrico en particular? ¿Ya? Tiene que ver como con los desechos, que debería generar. Y aquí vamos a tener el síndrome urémico. En la fase 2 ya de en cuanto voy avanzando. O sea, este desecho llamado uremia, no lo elimino, se acumula y genera esto que se llama síndrome urémico. ¿Ya? ¿Alguien conoce el síndrome urémico? ¿No? Ya, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a tener trastornos electrocitarios y trastornos ácido base. ¿Por qué? ¿Por el bicarbonato? ¿Por qué? Porque tengo que hacer el bicarbonato. ¿Por qué? Ok, el riñón está normalmente hipoperfundido en este proceso. Por lo tanto, ¿qué pasa con la absorción y eliminación de bicarbonato? Se ve alterada, lo que vimos al principio de la clase. ¿Ya? Después vamos a tener en la fase, fíjense, fase oligúrica, vamos a tener después una fase poliúrica. O sea, pasamos de menos 0,3 a más de 3. ¿Ya? En este usuario, ¿cierto? Podría resolverse, ya estamos en la fase resolutiva, ¿cierto? O sea, paso de no orinar nada a orinar como loco. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué tener este salto de la anuria a la poliuria?
una vez que se está resolviendo el problema, porque tengo todo este líquido dando vueltas. Entonces mi riñón se le ocurrió funcionar y va a empezar a filtrar todo aquel que me dejó, todo aquel líquido que tengo guardado, tóxico a esta altura, ¿cierto? Y vamos a tener una poliuria. ¿Ya? Vamos a tener un aumento de la CREA, un aumento del boom, podemos tener una hipercalemia. ¿Por qué no tenemos una hipercalemia? Para eliminar mucha orina, elimino sodio y agua y el potasio se queda, ¿cierto? Entonces empiezo a tener una hipercalemia, una hiperfosfatemia y podríamos, ¿cierto? A pesar de que orina, podría seguir aumentando. Sería un poquito los electrolitos. Tuviera un paciente hospitalizado, ¿qué tendríamos que controlar? ¿Ah? ¡Fuerte! No leo labios aún. Los electrolitos, y junto con eso, el funcionamiento cardíaco, ¿o no? Por las arritmias. Pero estos pacientes se van a intermedio UCI, se van a sanar. ¿Ya? Y en la fase de recuperación, fíjense, 6 a 9 meses. O sea, no es que el paciente vaya de alta y se vaya con la función renal normal. Se va a demorar. ¿Ya? Muchas veces porque las patologías renales, como les dije, ¿cierto? Van a dejar un daño ya en algunos glomérulos disfuncionales, como le comentaba la compañera, y eso va a requerir que algunas otras células generen una hipertrofia. ¿Qué significará eso? Aumenta el tamaño celular. ¿Para qué? Para compensar la funcionalidad de aquellos glomérulos faltantes. ¿Sí? Por eso se demora tanto el proceso de recuperación. Ya. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad renal aguda? Vamos a buscar la causa. ¿Qué lo está generando? Factores biológicos. Si es hipovolemia, ¿qué hay que hacer? ¿Pasarle qué cosa? Suero. Si es una hemorragia, ¿qué hay que pasarle? Glóbulo rojo. Si es una obstrucción por una hiperplasia, ¿qué hay que hacer? Operarlo. Si es un cálculo renal, ¿qué hay que hacer? ¿Se entiende? Si es una diabetes, compensarla, efectivamente. ¿Ya? Para ver la atención y la gravedad de la afectación va a depender, ¿cierto?, de las patologías y cómo se vaya recuperando. Y vamos a ver la gravedad de la extensión y sí, el tipo de intervención terapéutica. Van a ver usuarios con insuficiencia renal aguda, van a requerir terapia de reemplazo renal transitorio, mientras el riñón se recupera. ¿Sí? O sea, puede que tengan diálisis mientras están en proceso renal agudo. No significa que después queden con diálisis. ¿Sí? Es solo mientras están en este proceso, cuando el riñón se desinflama y se vaya recuperando, se puede sacar la diálisis. Ahora, ¿tiene más riesgo de diálisis posterior? Por supuesto. Empezamos así. Gracias. Empezamos. Entonces, toda la bioquímica de sangre, electrolitos, osmolaridad plasmática, por favor. Ya vamos a ver también los parámetros renales, osmolaridad de sodio urinario, no solo de sangre, sino de orina, sedimento, hemograma y estudios de imágenes. Aquí sugieren ecografía. Porque si yo le pidiera un escáner, ¿qué tendría que pasar? ¿Y qué pasa si le paso con me he hecho el riñón, más de lo que ya está? ¿Qué hacer? Ahora está con diálisis de lo mismo. Le puedo pasar con diálisis. ¿Sí o no? Porque la diálisis va a limpiar ese contacto. Dígame. ¿Hay un gol estándar? De imagen, no. Porque podría tomar también un pielotag. Un pielotag es un escáner sin contraste de la urinaria, pero me da súper poca información. Solo me ve cálculo, pero no me habla de perfusión. Para hablar de la perfusión necesito el contraste. Y ahí solo me sirve la ecografía, pero ¿qué tipo de ecografía? Doble. ¿Sí? Para ver funcionamiento de las arterias renales. ¿Ya? Bueno, y acá están, ¿cierto?, otros exámenes, el TAC renal, la ecografía, la resonancia, la angiografía, ¿cierto?, cuando podría resolverse con contraste. La urografía retrógrada, y esto es cuando ingresamos, ¿cierto?, como
lo vimos en la hipertensión prostática, desde abajo hacia arriba, y la biopsia renal. ¿Ya? La biopsia renal sirve apto para descartar enfermedades inmunológicas o cáncer renal. ¿Ya? Hay una enfermedad inmunológica que se llama enfermedad de Bergier. ¿Se la conoce? Es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Que va autoeliminando células renales. ¿Ya? Pero se asocia solo a presencia de IgA, no a otras factores. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los valores normales que vamos a utilizar para la evaluación. ¿Ya? Fíjense que la TDX es de 0,1 a 1,3. Cuando había hablado de 0,6, ¿no? A 1,2, por eso lo estoy diciendo. ¿Ya? Ajustemos aquí. No les voy a preguntar los valores límites, les voy a preguntar los valores intermedios. Si está alterado, lo voy a hacer alterar, porque yo jamás he hecho eso. Jamás le he puesto algo como alterado, ¿no? Tiene que ser. Ya, los valores del BUN, los valores de la urea y la velocidad de filtración glomerular, que yo debiese tener, ¿cierto?, un valor entre 125 ml minuto más o menos, ya hasta un máximo de 200 ml minuto. Y abajo, ¿cómo se calcula la velocidad de filtración glomerular? Gracias a Dios no la tenemos que calcular, no se preocupe, porque la verdad es que el laboratorio lo ha calculado. Bueno, estamos teniendo no lo puede hacer inventar la rueda, nosotros no lo médicos, no se preocupe. Cuidados. ¿Qué hacemos con este pobre pacientito? O sea, balance hídrico, hasta mínimo balance hídrico. Y aquí vamos a poner la palabra estricto, aunque ustedes saben que la odio, pero vamos a hacer ese balance hídrico donde incluimos todas las pérdidas. ¿Ya? El sudor, la temperatura, todo eso que habíamos hablado que la mayoría de las veces no lo utilizábamos, como este paciente va a ser un paciente crítico, vamos a tener que incluir todo. ¿Ya? El primer día no puede tener ni la pérdida. Ah, no, pero que hemos visto la pérdida sensible o metabólica. Y el otro día. Sí, pero voy a hablar de todas las pérdidas. Y todas las ¿ya? No los poquititos, no solo la orina, el vómito y la diuresis, y la deposición. ¿Ya? Vamos a tener también este paciente se hospitaliza, se los acabo de decir, por lo menos una unidad de intermedio, estos pacientes no se van a básica, ya se van al menos a intermedio, por toda esta alteración hidroelectrolítica y metabólica, control de signos vitales. ¿Por qué dice presión arterial en particular? Ya, pues fuerte. Por la renina angiotensina aldosterona, ¿cierto? Por lo tanto, como tengo el riñón dañado, se me altera el sistema renina angiotensina aldosterona, tengo que estar atento a la presión arterial. ¿Ya? Mantener diuresis de 0,5 ml kilo hora. Ahí está el valor de la diuresis más o menos dentro del rango. Vía venoso, catéter venoso central, dependiendo de los requerimientos del usuario. Muchos pacientes con insuficiencia renal van a requerir un catéter venoso central porque van a requerir diálisis. Entonces, probablemente en algún momento se les va a poner el catéter venoso central para la diálisis. ¿Sí? Provisoria de este momento donde el paciente se supone que se va a mejorar y no va a seguir con diálisis. ¿Sí? Vamos a tener también restricción hídrica, bajo proteínas y bajo potasio, instalación del CUP, y aquí sí vamos a usar la CUP. Este usuario, cuando yo le decía no le pongan a todo, este hay que poner. Es el único que yo digo que hay que ponerle de entrada. ¿Sí? Porque necesitamos CC a CC de este usuario. Hora a hora, minuto a minuto. ¿Ya? Entonces, para calcular débitos necesitamos que sea de control frecuente. ¿Ya? Entonces sería una opción horaria. Es que depende, si está en una UCI le van a hacer el horario horario. Efectivamente horario. Realmente la UCI está ahora, pero sí, por eso sabes cómo depende de la unidad de la que se encuentra. Efectivamente. Insisto, como no vamos a la unidad básica, vamos a tener al menos unidad intermedia, va a ser cada 2 horas más. Porque necesito ver el riñón como a cada rato, ver qué está pasando, si está respondiendo a la terapia que le estoy dando. Porque si esto lo prolongo, entonces se va a morir. Vamos a tener también la terapia depletiva en caso de pacientes que tengan acumulación de agua, dependiendo de la patología que lo generó, ¿cierto? Con furosemida y la terapia de sustitución renal, que les comenté, puede ser en pacientes graves, que puede ser hemodiálisis intermitente, o sea, esta diálisis que dura 3-4 horas, hemodialfiltración o hemofiltración,
con terapias de reemplazo continuo. ¿Ya? Se ve en la UCI. Seguro las conoces. Son unas máquinas como de ECMO, pero de diálisis, no sé si ¿no? Pero finalmente no funciona como igual que la hemodiálisis con una pura máquina, ¿cierto? Que los que la han visto que es una máquina que básicamente filtra, sino que esta otra máquina tiene como unos suerotes como de 10 litros, que es un suero especial, y que está haciendo como que el riñón trate de hacer su pega de filtrar, pero no la hace la máquina. Pero se le va ingresando agua, a diferencia de la hemodiálisis, que solo filtra la sangre. ¿Sí? Esa es la hemofiltración. Sí, es la hemofiltración. Y la hemodialfiltración es con diálisis y hemofiltración juntos. Terapia de sustitución renal, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen de la hemodiálisis. No sé por qué le tocaba ver a estos pacientitos. Si alguien quiere ganar plata, digo al fin. Ganan súper bien la hemodiálisis. Pero si alguien tiene esto, dedíquese. Ahora, yo lo encuentro medio fome, pero bueno, cada uno por lo que necesite. Ya, la clase de los enfermeros de hemodiálisis, cuando están hospitalizados los pacientes, ustedes van a ver que tienen un enfermero particular para eso. No es usted el servicio el que hace este procedimiento, ¿ya? Lo hacen enfermeros de diálisis. Así solo vamos a servir los espectadores de esta situación. Los exámenes los toman ellos que sean particulares, todo lo hacen ellos, las conexiones, las de todo lo manejan ellos. Nosotros solo les facilitamos cosas solo cuando les falta, ¿ya? Tanto el sistema público como el sistema privado. ¿Cuándo tenemos que hacer la terapia de reemplazo renal? Cuando hay un aumento del VEC, que es el volumen extracelular. O sea, el riñón no está filtrando y me estoy inflando como saco. ¿Sí? Mucha agua, y eso va a generar una alteración de las presiones. Cuando hay hipercalemia, que no puedo controlar con furosemida, por ejemplo. Cuando tengo acidemia por acidosis metabólica, que tampoco está respondiendo. Hiperfosfatemia, signos de uremia e intoxicación postparto. ¿Ya? Luego se puede la expansión del VEC. Cuando tengo aumento del volumen extracelular, pero además tengo liguria. O sea, tengo el agua entrando a mi tercer espacio y no la estoy eliminando por ninguna parte, y la única forma de hacerlo es con una diálisis. No hay. Complicaciones, ¿cierto? Y aquí asterisco sobre todo en la alteración del potasio. Y esto es crítico. Lo hemos conversado ya en la alteración del potasio, cómo se maneja, ¿no? ¿Cómo manejamos el potasio? ¿Cómo lo bajamos? El potasio lo podemos bajar con insulina. Con insulina. Insulina y salbutamol. ¿Entendemos por qué? Ya, a ver, de una a la vez. Con la bomba sodio potasio, ¿quién? La insulina. A ver, vamos por ahí. ¿Quién se acuerda? Por ahí va. Ya. Al revés. O sea, parecido. Para que la glucosa entre a la célula necesita insulina. Yo administro insulina, ¿cierto? Como digo con todos los años pasados. Ya. Entra insulina, ¿cierto? Y para que la glucosa ingrese, necesito potasio. Por lo tanto, si yo ocupo insulina, voy a ingresar glucosa, ¿cierto? Y eso va a hacer que el potasio entre a la célula. Pues a un nivel sanguíneo voy a tener una disminución del potasio. ¿Se entiende? ¿Sí? Estas son medidas hipokalemiantes para todos los pacientes. En cualquier servicio que se encuentre, usted va a hacer siempre lo mismo. Ojo aquí con la glucosa, un hemoglucotest antes. Porque puede ser que este insulina la tenga que poner con un suero glucosado. Pero dice, ¿por qué se debería bajar la glucosa? No quiero bajar la glucosa. Esta insulina va a ser para bajar el potasio. Vale. Sí, tratamos de cada 10 unidades de insulina en un suero glucosado al 10. Y uno dice, ¿por qué suero glucosado al 10? Sí o no, es como, porque la diabetes lo que no tenemos que hacer es poner glucosa. Pero en este caso, cuando la medida es hipokalemiante, va con glucosa.
¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ya. Vamos a tener también la nebulización con salbutamol. Dice que es un beta-2 agonista. Idea. La musculatura, vamos. ¿Qué pasa con la musculatura bronquial? Vamos por ahí, va por ahí. Si es beta-2 agonista, ¿qué significa? Relaja La musculatura el es... músculo liso. Relajo el músculo que tengo disponible, entonces, ¿qué estoy ocupando? El potasio. ¿Sí o no? Porque no estoy en la contracción, estoy en la etapa de relajación, donde hay una repolarización y el potasio ingresa a la célula. Cuando ustedes pensaban que en biología no lo iban a ocupar, están tremendamente equivocados. ¿Ya? Vamos a tener también requerimientos de bicarbonato endovenoso solo en casos particulares. Recuerden que el bicarbonato es hiperosmolar. Si usted lo pasa por vía periférica, puede generar una necrosis vascular. Así que de preferencia, si tengo un catéter venoso central, utilización de catéter venoso central. ¿Ya? Y yo también epocalmente tengo el gluconato de calcio. Gluconato de calcio. ¿Por qué me bajará el potasio el calcio? Por el potencial de acción. Si tengo calcio, ¿qué genero? ¿Aumento qué? La frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que ocupo más potasio. Si tengo más potenciales de acción por mayor calcio, tengo mayor utilización de potasio. Y eso me va a generar una disminución del potasio en sangre. ¿Por qué? Porque lo estoy metiendo a la célula. ¿Ya? Medidas hipocalemia. Vamos a tener también, ¿cierto?, la sobrecarga de volumen, ya lo comentamos, ¿cierto?, que se va a este tercer espacio, aquí tenemos los diuréticos. ¿Qué diurético será importante y por qué? Porque hablamos de la fluor. ¿Arrastra el potasio? Inhibe la reabsorción de potasio. Una cosa es que elimine potasio y otra es que inhiba la reabsorción. Son cosas distintas. Por lo tanto, lo puede eliminar por orina. ¿Qué otro fármaco me servirá si yo tengo mucho volumen? ¿Ah? La esplenolactona. ¿Por qué? Sí, pero como sobrecarga de volumen. ¿Qué hace la esplenolactona? ¿Qué activaba? ¿A qué nivel? Sí, de acuerdo, pero ¿cómo jugar puro con la esplenolactona? Porque no solo hablo del potasio, sino también del volumen. Fíjense que esta es la complicación del potasio y esta es otra complicación que es del volumen. Son cosas distintas. ¿Qué me hace la esplenolactona? Ahorrador de potasio. ¿Pero dónde actúa? ¿Segura? No. ¡Ya, pues, chiquillo! Todos los pacientes hipertensos con esplenolactona no saben lo que le están dando. Ya, pero ¿dónde funciona? No, fíjese, no funciona a nivel renal. Ah, me mató entonces. Me mató. Tengo 40 almas en este lugar. ¿Quién es el enfermero? Pausa. ¿Ah? Ah, yo no se lo sabe de memoria. ¿Se está leyendo? Ah, qué máquina. Ya, después tenemos acidosis metabólica y tenemos hiponatremia.
también como complicación, ¿ya? Entonces, importante, ¿cierto? Asociada al BEC tenemos aumento del volumen extracelular, por lo tanto, a nivel intravascular tengo poco sodio, ¿cierto? ¿Sí o no? Si tengo el agua fuera, el sodio sigue el agua, y eso hace que a nivel intravascular disminuya el sodio. ¿Qué signo tengo de hiponatremia, chiquillos? Importante siempre. Compromiso de conciencia. Miren, hay una clase que se llama equilibrio electrolítico, ¿ya? Es de la segunda parte del primer semestre. Tómenla, ¿ya? Revísenla, denle una vuelta. Ya, ¿vamos a ver? Sí, dame un café.